¿Qué tal, chicos? Bueno, buenas tardes. Es un repaso de lo que charlamos hoy en la videoconferencia a efectos de ser un poco más ordenados porque como cortó el Zoom en determinado momento y cambiamos de software de videoconferencia, quería que tengamos un poco de orden. Por un lado empezamos a ver un pequeño repaso sobre el tema de bienes. Hablamos sobre los bienes sustitutos, que si ustedes recordarán son esos bienes que pueden reemplazar a otro en lo que hace a la satisfacción que le dan al consumidor en lo que quieren hacer. Eh, una zapatilla puede reemplazar, de una marca puede reemplazar a otra. El tema de marca es un tema que complica este concepto de sustituto, pero digamos que también podríamos pensar que una planta de lechuga de un tipo puede ser reemplazada por radicheta u otra verdura que sirva del mismo modo. Hablamos de bienes sustitutos y hablamos también de bienes complementarios, eso está en el apunte que estamos viendo acá en pantalla. Esto es un tema que se vinculó muy directamente con el concepto de elasticidad de la demanda, el tema de la elasticidad de la demanda, que nos estamos charlando bastante hoy y ustedes participaron bien sobre este tema. Es un tema esencial porque después nos va a hacer entender fenómenos tales como la inflación incluso. La elasticidad de la demanda, decíamos, era la capacidad de reacción del comprador frente a bruscos cambios de precio. Es decir, si el precio de un bien aumenta demasiado, si quien compra, la demanda, el comprador, puede dejar de comprar ese bien o no en función de cuántos sustitutos, bienes sustitutos hay, si hay sustitutos perfectos y cuán necesario, cuán de primera necesidad es ese bien. Eso lo tienen en el apunte, acá página más o menos 10, en la página 11 continúa con las inclinaciones de la curva, ustedes notarán que la curva de demanda inelástica va a estar con un ángulo mucho menos pronunciado. La de demanda inelástica es directamente prácticamente vertical, es decir, que prácticamente sea cual fuere el precio que toma el bien, las cantidades van a ser virtualmente las mismas. Y habíamos elegido como ejemplo extremo en esta situación el caso de medicamentos de primera necesidad, como podía ser la insulina. Después marchamos al concepto de modelo, que es un modelo en economía. Habíamos dicho que un modelo era una construcción abstracta, digamos, un modo de razonar una situación a través de la simplificación de una situación que tiene características complejas. Por ejemplo, un modelo muy simple, muy básico, podríamos decir que es la maqueta que hace un arquitecto para simplificar la idea de cómo va a ser la casa que le ofrece a su cliente. Del mismo modo, en todas las ciencias construimos modelos para entender el comportamiento de esa disciplina. Acá, si me siguen, van a ver que tenemos un video sobre este tema, justamente sobre modelos, ¿sí? Que lo tienen en la biblioteca de Edmodo para trabajarlo. En general es colocar al precio en eje de las... O sea, acá estamos hablando del modelo de oferta y demanda. Vamos a partir del inicio porque lo arranqué accidentalmente iniciado. Este modelo se trata justamente del modelo que nos explica cómo funciona la oferta. La oferta es quienes venden, quienes ofrecen un bien, y la demanda son quienes los compran, ¿sí? Ahora vamos a escuchar un segundito el video. Mr. 5, vamos a explicar la oferta y la demanda, también conocidos como ley de oferta y ley de demanda. Calcularemos así mismo el punto de equilibrio o la solución al problema una vez que tenemos una oferta y una demanda. En primer lugar, vamos a definir qué es la oferta, hemos pintado en amarillo, y qué es la demanda. Bueno, recordamos que lo que vamos a hacer de manera general es colocar
Bueno, acá queda claro que como lo habíamos charlado, en este caso tenemos la curva de oferta que va a reaccionar frente a un aumento de precio, aumentando la cantidad de bienes que ofrece el mercado. Inversamente, frente a un aumento de precio, la demanda va a disminuir, o sea, va a bajar en X la cantidad de bienes que quieren comprar. O sea, es un razonamiento intuitivo que se puede llegar a una demostración matemática a través de la escuela marginalista. Lo vamos a conversar levemente más adelante. Al precio en eje de las Y son ordenadas y en la X en abscisas, en eje de las X. X es la cantidad que consumo del bien y P es el precio que pago para cada cantidad. Bien, la ley de la oferta lo que nos dice, y es bastante intuitiva, es que las empresas, las fábricas, lo que estarán es dispuestas a precios bajos, ofrecer muy poca cantidad y a precios más altos, más cantidad. Es decir, que según vamos aumentando el precio de venta, estoy dispuesto a vender más, lo cual tiene sentido. Sin embargo, desde el lado de la demanda pasa algo muy diferente. La de la demanda, es decir, el consumidor, él lo que quiere es, o está dispuesto, es para precios bajos consumir mucho y para precios altos consumir poco. Porque va a estar dispuesto a pagar, si tiene que pagar este precio, a comprar pocas unidades. Sobre lo que hablábamos antes, evidentemente nos encontramos con un bien, en este caso, que tiene un comportamiento de una demanda elástica, es decir, que tiene fácil reacción frente a las variaciones de precio, no un bien de demanda inelástica, ¿sí? Esto parece bastante intuitivo y bastante obvio. Lo que es importante es el resultado final. Cuando nosotros agrupamos, para eso vamos a establecer un nuevo eje, y agrupamos la oferta, vamos a pintar por aquí, y la demanda, lo superponemos en el mismo gráfico, lo que vemos rápidamente es que hay un punto en el que se compatibilizan ambas gráficas. Y en este punto vemos que la oferta se ha igualado a la demanda. ¿Cierto? La oferta que vamos a escribir como S o O y la demanda que vamos a escribir como D. Pues bien, cuando la demanda y la oferta se cruzan, esas curvas se cruzan, tenemos nuestro punto de equilibrio del mercado. En este caso nos estarán diciendo que en este mercado del bien que queráis, pues se están consumiendo X sub 0 esta cantidad de unidades y se están pagando por ellas un precio de sub 0. Esto sencillamente lo que quiere decir es que esta función S u O, como la llamó, oferta, y la función de demanda se encuentran en algún punto dentro del plano que tienen coincidencia de precios, perdón, de precios sobre el eje y sobre el eje X de cantidades. Eh, este sería el punto de equilibrio, es el punto donde se encuentran la oferta y la demanda y se ponen de acuerdo a que a ese precio, estas cantidades, yo estoy dispuesto a vender y yo, el otro, está dispuesto a comprar. Por lo tanto, justamente existe ese equilibrio, existe mercado, existe negocio. Hay una transacción efectivamente comercial. El video va a seguir en adelante hablando qué pasa si la demanda incrementa las unidades que ofrece, qué pasa si, perdón, la oferta incrementa la cantidad que ofrece, o qué pasa si la demanda gana más plata y es capaz de comprar mayor cantidad de unidades. Vamos a verlo más rapidito ese tema para poder seguir con el tema siguiente. Es decir, que los consumidores y los vendedores se tienen que poner de acuerdo en cuánto y cómo de caro se paga. Bien, ese sería, vamos a escribirlo por aquí, el punto, también conocido como punto de equilibrio del mercado. Punto de equilibrio. Que ya digo que simplemente, si os han dado la ecuación de la oferta y la ecuación de la demanda, igualarlas y tendríais la solución. Ya digo, la solución pasaría por obtener una X sub 0 que pertenece al eje de las cantidades y una P sub 0 que pertenece al eje de los precios. Bien, a partir de aquí pueden suceder muchas cosas. Es decir, la oferta y la demanda, esas curvas que inicialmente están aquí pintadas, pueden ser modificadas. ¿Qué significa esto? Significa que, centrémonos primero en la oferta, la S en amarillo, la oferta puede variar. Depende de varias cosas. Fijémonos. Por ejemplo, podría variar con la tecnología. Vamos a quitar el punto de equilibrio de ahí, que nos puede molestar, lo quitamos.
Y vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que la tecnología aumenta, bueno, o mejora, mejor dicho. Si la tecnología mejora, ¿qué va a hacer la curva de oferta? Se va a desplazar hacia la derecha, de esta manera. Llamaremos S' la nueva curva. Esto lo que está ocurriendo es que va a haber una cantidad mayor de bienes ofrecidos y a un precio inferior ofrecido por las mejoras tecnológicas. ¿Por qué sucede? Bien, fijémonos que es bastante intuitivo. Si la tecnología es mayor, fijémonos que para un mismo precio de venta, imaginémonos que es una fábrica de coches, si el coche se sigue vendiendo al mismo precio, vamos a ir pintando ya, podemos ver que el equilibrio, el punto final va a ser este, metémonos, porque ahora la nueva curva S' con la D, vemos que se corta aquí, este sería el precio final. El precio final es más bajo y la cantidad final mayor, es decir, si aumenta la tecnología, se vende a precios más bajos y más cantidad. Esto lo podemos ver con un ejemplo, con los coches, una fábrica de coches. Si mejora la tecnología y tenemos robots mucho más capacitados, ¿qué ocurrirá? Que podremos vender, reducir costes y por tanto vender a un precio más bajo, pero seremos capaces de manera general de obtener más unidades, eliminar más unidades. Bien, esto que hemos visto aquí se ha obtenido un equilibrio, sería el punto este que hemos pintado aquí, el equilibrio final. Se ha provocado, ¿por qué? Porque la curva de la oferta se ha desplazado. La demanda sigue siendo lo mismo, la gente piensa. Bueno, como vemos hasta acá, si por algún motivo externo hay una variación de, de las condiciones, por ejemplo, que la mayor tecnología nos permita construir mayor cantidad de autos a menor precio, habrá un desplazamiento que encontrará un nuevo punto de equilibrio, evidentemente, en mayor cantidad de unidades vendidas a menor precio por unidad. Encontrará el punto de equilibrio, lo cual será un beneficio también para la demanda de ese bien. Del mismo modo, este video hace una variación de la curva de demanda sostenida esa variación en la capacidad de compra de la demanda, por ejemplo, frente a un aumento de sueldo de los demandantes de un bien. Sigamos con la idea de lo que son los modelos económicos, es decir, esta simplificación de la realidad, y vamos a entrar en nuestro primer modelo importante, que es el modelo de competencia perfecta. El modelo de competencia perfecta es un modelo que simplifica todo el funcionamiento del mercado y básicamente tiene en cuenta algunos principios, tales como que la oferta, es decir, los vendedores son muchos del mismo tamaño, absolutamente atomizados, les dije yo hoy en la clase por videoconferencia, tienen acceso a absoluta información. Del mismo modo, los demandantes son muchos y atomizados también, y tienen acceso a toda la información del mercado, es decir, tienen información de precios, cantidades, calidades. Se entiende que la calidad es homogénea, que los bienes no son demasiado diferentes o básicamente son iguales. Cuanto más iguales, más perfecto es el mercado. Y que hay una libre entrada y salida de factores. Eso quiere decir que puede salir de este negocio sin costos. Adicionalmente, la teoría dice que el mercado de competencia perfecta consigue su punto de equilibrio en el mínimo de los costos medios de la empresa. Esto quiere decir que la empresa cuando está vendiendo lo más barato que puede vender y está ganando el punto mínimo de ganancia, pero está ganando, está cubriendo sus costos y está sacando una ganancia justa por esto. Por lo tanto, los compradores están comprando al menor costo. Como charlamos después, que se nos corte el tiempo de Zoom, eh, claro, un punto esencial para entender este modelo es la homogeneidad de los bienes, es decir, que los bienes sean efectivamente similares o idénticos, capaz de satisfacer la misma necesidad, que no haya diferenciación básicamente. Poníamos por ejemplo el tema de las marcas,
que eso nos saca totalmente. O sea, acá no podemos pensar cuando pensamos en competencia perfecta en marcas. Definitivamente el concepto de marcas no es un concepto compatible con competencia perfecta. Lo vamos a ver después. Eso entra en un modelo imperfecto de competencia que se llama competencia monopolística y lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver este breve video sobre competencia perfecta. Competencia perfecta. De Latinoamérica. En este video hablaremos sobre el mercado de competencia perfecta. Diremos inicialmente que un mercado de competencia perfecta es aquel en el que hay muchos vendedores, como podemos ver en la ilustración, muchos vendedores, pero también hay muchos compradores. Esto es lo que llamamos nosotros atomización de los factores, tanto de oferta como de demanda. Ahora, en estos negocios, producir una porción o ración de pizza cuesta $1, pero el precio de venta al público es de $1.50. Ahora otro dato. Las personas de esta ciudad, que son 2.000 individuos, vamos a suponer que son 2.000, están dispuestas a pagar por una porción de pizza $1.50. A ellos les llamaremos agentes precio aceptantes, puesto que determinan que el precio de la porción de la pizza es racional. O en otras palabras, estamos hablando, por lo tanto, de un bien de demanda elástica donde el comprador, el consumidor, el demandante, la demanda, puede decir, bueno, hasta acá pago, más no pago. O sea, acepto negociar, encuentro punto de equilibrio en 1,50 en el ejemplo del video. Que este precio es módico y que está al alcance de sus bolsillos. Miren, si las pizzerías tuvieran que subir el precio de la porción de esta pizza, por motivo de la subida del precio de la harina, por ejemplo, quizás las ventas disminuirían debido a que las personas no estarían dispuestas a pagar mucho por esta ración. Una vez Justamente puede existir esta disminución porque el bien en cuestión de este mercado de competencia perfecta no es un bien inelástico, porque si fuese el caso extremo de la insulina, si varía el precio necesitaría las mismas cantidades para poder seguir viviendo con determinado grado de, digamos, de no complicaciones de salud. actualidad que no podría acontecer es que la vendieran por debajo del precio de producción, puesto que no alcanzarían a recuperar lo invertido y el negocio no se podría mantener. Si nos fijamos bien, tanto los vendedores como los compradores están satisfechos en los siguientes sentidos. Por una parte, los compradores están adquiriendo exactamente la cantidad de pizza que les satisface. Es decir, en nuestro supuesto, las 2.000 personas se comen una ración de pizza. Y por el lado de los vendedores, ellos están satisfechos, pues venden exactamente las cantidades de pizza que quieren vender. Es decir, lo que los compradores necesitan. Esto resulta en que, por lo pronto, interrumpiendo el segundo video, esto también resulta que hay un punto de equilibrio en ese valor, en ese precio de 1,50, la oferta le sirve para cubrir sus costos de producción y obtener una ganancia razonable, la demanda cubre su necesidad con el satisfactor a un precio que considera justo. En una situación de los mercados de bienes y servicios donde la interacción de la oferta y la demanda determinan el precio. Es importante conocer cuáles son las condiciones que se deben dar para que exista un mercado de competencia perfecta. Estas son las condiciones que yo les nombraba
en la charla de hoy. ¿Cuáles son los puntos esenciales que tiene que tener la competencia perfecta para ser competencia perfecta? La cantidad de oferentes y demandantes, un producto homogéneo, o sea que sean iguales, la información perfecta, completa del mercado, de precios, de cantidades, de distintos participantes en el mercado y que no haya barreras para entrar o salir de ese mercado, de ese negocio. Como ya lo hemos dicho, debe existir un buen número de compradores y vendedores. Así ninguno podría ejercer una influencia apreciable sobre los precios. En este caso, ustedes habrán escuchado alguna vez la palabra monopolio. Monopolio es cuando hay un solo oferente que, tiene mayor control del negocio, del mercado, porque es el único que ofrece ese bien. Por ejemplo, pasa con la luz, por ejemplo, pasa con el gas. Eso lo vamos a ver después, son mercados imperfectos porque justamente no cumplen con esta condición de que haya atomización de vendedores y compradores o de oferentes y demandantes. Se dice que los agentes son precio aceptantes, como ya lo dijimos anteriormente. Precio aceptante. Segunda condición. Las empresas venden un producto homogéneo. La homogeneidad del producto supone que no existen diferencias entre el producto que vende un oferente, es decir, una empresa, y el que venden las demás empresas. Tercera condición. En el punto anterior, lo que está diciendo concretamente, por ejemplo, no existen las marcas, no existen diferencias de calidades, no existe diferenciación alguna de un producto con otro. Es decir, que desde el punto de vista de definición de bienes sustitutos, son sustitutos perfectos. Los compradores y los vendedores tienen información completa y gratuita. Es decir, los compradores disponen de la misma información sobre los precios y las cantidades ofertadas de los bienes por los vendedores. Y la cuarta condición es que no existen barreras de entrada o salida al mercado. Esto a lo que apunta esencialmente es que si tu negocio no le va bien, se puede reconvertir en otro negocio donde te vaya mejor. A ver, supongamos que dentro de estas condiciones de un mercado de competencia perfecta, un jugador, es decir, un vendedor, un oferente adicional, entra y no hace negocio, puede salir y hacer negocio en otro mercado donde todavía exista espacio para un oferente más. En nuestro ejemplo, si una empresa está produciendo pizza y no obtiene beneficios, abandonará esta actividad y comenzará a producir otros bienes que generen beneficios, y también al contrario. Cualquier empresa podría acceder al mercado atraída por la existencia de altos beneficios. Justamente este punto de que cualquier empresa puede entrar al mercado atraída por los altos beneficios es lo que garantiza que se mantengan los precios bajos en los mínimos de los costos medios de la empresa. Es decir, en otras palabras, si todo el mundo está ganando buena plata, más gente va a querer entrar al negocio en calidad de oferente, por lo tanto, al haber más oferta, el precio se va a aplastar y al aplastarse el precio, la demanda se va a beneficiar con un precio más bajo. Ahora, si ese precio llega a ser tan bajo que no cubra los costos de funcionamiento de las empresas, esa empresa tiene esta libertad, no hay barreras de entrada y de salida, de salir de ese mercado y en lugar de vender pizza, pase a vender medialunas. Bueno, acá justamente termina el video con este punto. Todo este material lo van a encontrar con tranquilidad en las carpetas de modo, donde tienen tanto videos como apuntes de la materia para poder completar. Por favor, muchachos, para la clase que viene vayan leyendo,
porque hay que leer la parte escrita, no nos arreglamos con los videitos, pero también tienen en donde dice videos de economía, abran y tienen que es competencia perfecta, modelos económicos de Khan Academy, y van a encontrar los temas de la clase anterior, sector primario, secundario, agentes económicos, factores de la producción, y los temas incluso que veremos en adelante tienen ya el material publicado en esa biblioteca. Bueno, gracias y espero que este resumen les haya sido de utilidad. Un abrazo.